En este tiempo final de la historia, ¿cómo debe un adventista del séptimo día guardar el sábado? Quédate y te lo cuento a continuación. Bienvenido. Bendiciones para ti en esta hora, me da gusto saludarte, bienvenido. Mira, ha llamado poderosamente mi atención el hecho de saber que este pueblo, a quien Dios ha encomendado estos oráculos santos, estas verdades profundas, no lo está viviendo a cabalidad. Y nos encontramos con un cuadro en donde muchos que dicen guardar el sábado no lo están guardando, y especialmente a quienes se les ha encomendado esa tarea de proclamarlo, de enseñarlo al mundo, ellos mismos o nosotros mismos estamos infringiendo ese día especial. Y justamente por eso quiero compartirte este mensaje de cómo debe guardar el sábado un adventista del séptimo día en la recta final de la historia de este mundo. Y como siempre lo hago, pues a mí me da miedo hablar sin pedir la bendición del Señor. Por lo tanto, cierra tus ojitos mientras oramos y pedimos la compañía del Dios Todopoderoso, Padre bueno y misericordioso. Que no sean palabras humanas, conceptos humanos que primen acá. No, que sea el Espíritu de Dios guiándonos para conocer y comprender a cabalidad lo que tenemos que hacer. Ese sello que tú tienes a tu pueblo sobre esta tierra el sábado, que se pueda guardar, Señor, que se pueda obedecer, que se pueda cumplir a cabalidad como tú quieres en tu palabra. Porque hoy por hoy muchos que proclaman, muchos que se dicen ser los precursores, los promotores de esta verdad, quizá la estamos violando en nuestra práctica, en nuestra vivencia. Entonces, danos sabiduría con este mensaje y ayúdanos a practicarlo y a vivirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos disponemos entonces, claro que sí. Mira, el sábado no es un asunto de invención humana ni una costumbre judía. Quiero iniciar con esa premisa. No es una invención humana el sábado. No es una costumbre meramente judía. El sábado, al contrario, es un mandato divino. Repite ahí, escribe en los comentarios. El sábado es un mandato divino. El sábado es un mandato divino establecido en la creación. Sí, el sábado es un mandato o es una orden que dio Dios, y la dio desde el mismo comienzo en la creación, porque justamente la Biblia así lo declara. ¿Dónde declara la Biblia este asunto? Déjame, lo pongo en pantalla esta cita para que tú la veas conmigo. Génesis. Mira que Génesis en el capítulo 2, el versículo 2 en adelante, hace una aseveración bien interesante que no podemos pasar por alto. Aquí aparece en pantalla. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. O sea, Dios acabó en el séptimo día y tú dirás, bueno, pero si acabó en el séptimo día, trabajó en el séptimo día. Dios no trabajó en el séptimo día. Dios el séptimo día creó una relación, un vínculo perfecto con el ser humano. Y por eso dice entonces que acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día. Mira que dice que reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora, si tú me permites continuar la lectura del texto bíblico, en el versículo 3 leemos nosotros de la siguiente manera: y bendijo Dios. ¿Qué bendijo Dios? ¿Qué bendijo Dios? Al séptimo día. Pero ¿qué hizo con el séptimo día? Y lo santificó. ¿Y por qué lo santificó? ¿Y por qué lo bendijo? Dice, porque en él reposó. Otra cosa que Dios hizo fue que reposó. Aquí están las tres bendiciones que Dios les concede al sábado. Lo bendijo, lo santificó y lo reposó de toda obra que había hecho en la creación. No se te puede olvidar a ti esa declaración, mi querido hermano y amigo. Ahora, justamente desde el Edén, desde el comienzo del origen, del génesis de este universo, el sábado fue instituido como un monumento, ¿no? Como un monumento de la creación y una señal eterna entre Dios y su pueblo. No lo digo yo.
Allí está el libro de Éxodo, capítulo 31, versículos 16 y 17. Te lo dejo para que tú lo chequees en casa o lo revises luego para yo desarrollar aquí el tema, pero te dejo la referencia bíblica para que tú te des cuenta que Dios, el sábado es una señal entre Dios y su pueblo, una señal entre Dios y su pueblo. Ahora, por eso un adventista del séptimo día no guarda el sábado para ser salvo. No, señor, porque entonces sería salvación por obra. Ningún adventista del séptimo día guarda el sábado para ser salvo, sino porque ya es salvo, porque ya es salvo por la gracia de Cristo. Y entonces este adventista o esta persona desea de todo corazón honrar a su Creador en obediencia y amor. Claro que sí, eso es una cosa maravillosa. Ahora, toma nota de estos datos curiosos. Jesús mismo guardó el sábado. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús guardó el sábado? Claro que sí, hermano, para que tú tengas claridad. Mira, Lucas, capítulo 4, el verso 16. ¿Será que yo, bueno, voy a ponerlo aquí en pantalla porque creo que Lucas, capítulo 4, el verso 16. Justamente la palabra del Señor aquí enseña que Jesús, nuestro modelo perfecto, guardó el sábado. Vino pues a Nazaret, dice el texto bíblico de Lucas 4:16, donde se había criado, y mira, y en el día de reposo, sábado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, es decir, en la iglesia, y conforme a su costumbre, algo que venía haciendo de tiempo atrás, y se levantó a leer. ¿Qué leía? El libro del profeta Isaías, que era la palabra de Dios revelada para ese momento. Así que ahí está claro diciéndonos que Jesús guardaba el sábado también. ¿Por qué tú no? ¿Y por qué yo no? Claro que sí, tenemos que guardarlo, tenemos que obedecerlo también porque es palabra de Dios y Jesús nos dio el ejemplo. Ahora, hay un dato más que quiero darte también, es que el Señor Jesús declaró que Él es Señor del sábado. Él es Señor del sábado. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es Señor del sábado? Pues vamos a leer en Marcos capítulo 2, el verso 28, el último versículo de ese capítulo 2 de Marcos. Mira como narra el texto aquí, dice también de una manera linda, dice, por tanto el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Vale la pena hacer esa pregunta. Es Jesús, es Dios mismo, es Señor, o es el que manda, el que tiene toda la autoridad, aún del día de reposo. No son los, no son los judíos, no son los hebreos, es el Señor mismo, que es Señor del santo día de reposo sábado. Los apóstoles también observaron después de la resurrección. Después de la resurrección observaron el día sábado. ¿Dónde dice la Biblia que los apóstoles guardaron el día sábado? Ve conmigo rápidamente a Hechos capítulo 13. Mira, te voy a enseñar este texto, Hechos 13, versículo 42 y 43. Permíteme, lo pongo también en pantalla para que tú lo chequees junto conmigo, porque estos textos son textos contundentes que vale la pena que los revisemos juntos. Cuando salieron ellos, ¿no?, los apóstoles de la sinagoga, mira, estaban allí, de los judíos, los gentiles, le rogaron que el siguiente día de reposo, siguiente, ¿qué significa? Era que era un día de reposo, un sábado, y al siguiente día de reposo les hablase también de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Ahora, el verso 43, qué tremendo texto, ¿no? Mira que el verso 43 también habla y dice allí, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Bendito el Señor. Y esto está en el contexto después de la resurrección de Cristo. Ellos guardaron el sábado. Ahora, toma nota de esta cita. No la voy a leer aquí por asuntos de tiempo, pero en Hechos capítulo 16, versículo 13, chequéala por favor. Ahí también dice que los apóstoles guardaron el sábado. Hechos 16, 13. Y también échale una chequeadita a Hechos capítulo 17, el versículo 2. ¿Está bien? Por tanto, el verdadero seguidor de Cristo ve el sábado no como una carga,
porque es posible que esté hablando a alguna persona que considere el sábado como una carga. Inclusive algún adventista del séptimo día lo puede ver como una carga porque tiene que esto y aquello y lo otro. Y quizá para muchos pastores adventistas el sábado se les puede convertir en una carga por la cantidad y la multiplicidad de asuntos, de reuniones que deben hacer. Y tenemos que irnos despojando de esa cantidad de cosas porque el sábado no fue creado para inundarlo de reuniones y de cosas y de compromisos. No. Por tanto, el verdadero seguidor de Cristo no debe ver el sábado como una carga, sino como un deleite. Diga amén, aleluya. El sábado para ti, mi amigo, mi amiga, mi hermano, debe ser un deleite. ¿Qué es un deleite? Algo que es maravilloso, algo que es rico, algo que tú te gozas en hacer. ¿Será que cuando llegue el sábado tú te alegras? O cuando llegue el sábado tú dices, uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, el sábado no es para hacer cosas. El sábado es para estar en comunión con el Eterno, para estar en comunión con Jesucristo. Sí, Señor. Un deleite. Ahora, no lo digo yo. Mira que la misma palabra de Dios en el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, el capítulo 58. Isaías 58, el versículo 13. Hace una declaración extraordinaria que hay que tener en cuenta en el contexto de lo que estamos hablando aquí juntos. Mira como dice el profeta evangélico: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia. El sábado debe ser una delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Hay que venerar el santo sábado, sí, Señor, no andando en tus propios caminos, dice el profeta, en mis propios caminos, en mis propios planes, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Y el texto bíblico allí extraordinario sigue narrando en el versículo 14, el último versículo de ese capítulo, cuando dice entonces, ¿no? Y ahí viene la palabra clave: entonces te deleitarás en Jehová, y yo, dice Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Y lo firma, dice, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bendito el Señor. Esto es, hermanos, extraordinario lo que estamos viendo aquí, de cómo el Señor quiere que el sábado se constituya en una delicia. Ahora, yo quiero darte, para terminar esta presentación, quiero darte 10 principios para guardar el sábado santamente. ¿Quieres ver esos 3 principios para guardar el sábado santamente? Ay, porque esa es la señal que Dios le tiene sobre su pueblo. Y hay 3 principios para guardarlo. Y es que mira, yo encuentro que hay mucha gente que no lo está obedeciendo a cabalidad. Estamos violando, lo estamos infringiendo el día del Señor. Dios no solo ordena recordar el sábado, porque el mandamiento allá en Éxodo 28 dice, acuérdate. Pero Dios no nos manda solamente a recordarnos del sábado, sino también nos manda a santificarlo. El sábado no es solamente para recordarlo cada 8 días, ¿no?, que llegue el sábado, sino también para santificarlo, para ponerlo aparte, para hacer de ese día un día especial, un día de comunión con el Señor. Santificar, vale la pena recordar que santificar significa apartar, sí, apartar ese día de todo lo común y de toda actividad secular, y dedicarlo totalmente, sí, Señor, a la comunión con Dios. De eso se trata santificar el sábado. La observancia sabática abarca 3 aspectos esenciales. Venga, mi vida. Aquí me despido de mi hijo. Dios te bendiga, papi. Dios te guarde. Porque estamos aquí en casa, compartiendo desde casa este escenario lindo, invitándote a ti a la observancia del santo día de reposo. Y entonces te decía que hay 3 aspectos, 3 asuntos, 3 principios especiales a la hora de observar el santo sábado, que son esenciales. Mira, el primer aspecto tiene que ver, toma nota. El primer principio a la hora de guardar el sábado, el primer aspecto a tener en cuenta es la preparación antes del sábado. ¿Qué dije? Preparación antes del sábado. Tú tienes que prepararte para recibir el sábado y tienes que hacerlo antes de que entre el sábado. Ahora, ¿en qué consiste esto? Déjame decirte que el viernes es el 6º día de la semana. El viernes, dice la Biblia que el viernes es un día de preparación. El viernes es llamado día de preparación. ¿Dónde dice la Biblia eso? Vamos a buscarlo en el libro de Marcos, capítulo 15. Vamos a buscarlo en Marcos, el capítulo 15, el versículo 42. Este texto es poderoso. Mira como dice aquí
la palabra del Señor en Marcos capítulo 15, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Aquí, como decimos coloquialmente, más claro no canta un gallo. Estaba en el contexto cuando iban, ¿verdad?, a hacer la Pascua. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es que justamente el viernes es día de preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Víspera, está por comenzar el sábado. Elena White, déjame afirmarte también que Elena White enseña algo muy, muy bonito con relación a este asunto del sábado. Y mira, hay esta declaración que ella escribió justamente en este libro, El Hogar Cristiano. El Hogar Cristiano, ella escribió estas líneas. El viernes, hablando de ese día que es día de preparación, el viernes debe ser un día especial de preparación para el sábado. O sea, tú tienes que prepararte, ¿no? Todo debe estar dispuesto para recibir el día del Señor. Hermanos queridos, y se nos ha olvidado este asunto. Inclusive a muchos adventistas del séptimo día se les ha olvidado el día de preparación. Y entonces cosas que deberían ser hechas el viernes están siendo hechas en sábado. Y literalmente allí estamos violando, estamos infringiendo el día del Señor. Hay algunos adventistas que están planchando en sábado, que están betunando los zapatos en sábado, alistando la ropa en sábado, comprando en sábado. Hermano, eso está, póngale una X en mi lenguaje, póngale una X. No es propio hacer eso. Eso tiene que hacerlo ¿qué día? El día viernes. Tienes que ir a comprar lo que tengas que comprar, tienes que alistar la ropa, ¿verdad? Tienes que preparar los alimentos en la medida de lo posible. Todo eso se hace en el día de preparación, es decir, en el día viernes. Ahora, hay otro asunto aquí delicado que tenemos que tener en cuenta. Mira, las compras, ¿no? Ya lo hablé de las compras. La limpieza, claro que sí. Hay que limpiar el hogar, la cocina, la sala, tender las camas, barrer, trapear, limpiar el patio, organizar todo a tu alrededor. Y los trabajos domésticos de la casa, doblar la ropa, planchar la ropa, preparar los alimentos, limpiar todos los trabajos domésticos deben realizarse antes del atardecer del viernes. Claro que sí, para que la mente y el hogar estén justamente en paz cuando comience el día de reposo, el día santo de Dios, porque comienza el día y entonces tú tienes ese montón de loza, ¿verdad?, por lavar, de ropa por doblar, y la casa está sucia. No hay paz y no hay conexión con Dios cuando todos esos oficios que deberían haberse hecho en día viernes se hacen entonces en el día ¿qué? En el día sábado. Entonces tú tienes que tener en cuenta ese detalle, mi querido amigo y mi apreciado hermano. Ahora, ese es el primer principio, ¿no? Preparación. La preparación antes del sábado es importante. Segundo principio o segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta para guardar el sábado santamente es que la santidad durante el sábado. La santidad durante el sábado. Ahora, ¿qué tengo que decirte con esto? Pues que el sábado comienza al ponerse el sol el día viernes. Y esta es una cátedra que muchos, inclusive muchos adventistas, han olvidado. El comienzo del día de reposo es el viernes antes de la puesta del sol y termina justamente al ponerse el sol el sábado. ¿Dónde dice la Biblia eso? Porque es que aquí todo tenemos que soportarlo con un escrito está. No podemos simplemente quedarnos diciéndonos y no soportándolo. Entonces mira Levíticos 23:32. En el libro de Levíticos capítulo 23, el verso 32, se hace esta poderosa declaración que vale la pena que tengamos en cuenta a la hora de decir cuándo comienza el día de reposo. Día de reposo será a vosotros. Ahora, no falta la persona que diga, no, pero eso fue dado para el pueblo de Israel. No, señor, eso fue dado para la humanidad. Porque cuando Dios dijo estas cosas, todavía, cuando Dios estableció el sábado, no había nación alguna. Y esto lo estableció no para una nación en particular, sino para la humanidad en general. Entonces Dios ordena y dice, día de reposo será a vosotros. Y afligiréis vuestras almas, ¿verdad? Comenzando a los 9 días del mes en la tarde. Y ahora mira cómo dice, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. De tarde a tarde, de la tarde del viernes a la tarde del sábado, guardaréis pues vuestro reposo. Y este es una enseñanza y un contenido que para muchos han olvidado. Así que durante las horas, durante esas horas del día sábado,
el adventista del séptimo día justamente debe abstenerse de toda labor secular. Escúchame bien, abstenerse, evitar toda labor secular. Hay adventistas incluso que están haciendo actividad secular en el día del Señor. Están respondiendo llamadas de trabajo. Están atendiendo situaciones laborales. Están atendiendo situaciones seculares que se podían atender perfectamente cualquier otro día y lo están atendiendo en sábado. Están violando el sábado abiertamente también. Mira, transacciones comerciales. No, el sábado no es para hacer transacciones comerciales o para estar en entretenimientos mundanos, tampoco. Y no es porque lo diga yo, lo dice el Señor en su palabra. Ahora, este asunto es bien delicado. Mira una declaración que encontré hablando de este asunto en el libro de Nehemías, capítulo 13. Wow, el último capítulo del libro de Nehemías, el versículo 15, se dicen unas cosas aquí bien delicadas, ¿no? Para los adventistas especialmente también, y para toda la humanidad, para todas aquellas personas que quieran obedecer cabalmente la palabra de Dios, porque nos ordena a santificar cabalmente el sábado cuando dice, en aquellos días, se hace un llamado, una reforma que está haciendo Nehemías aquí, dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Estaban trabajando y que acarreaban haces y cargaban asnas con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Oiga, tremendo, está claro aquí cómo Nehemías tiene que hacer un llamado, ¿verdad? Porque el pueblo estaba desordenado haciendo lo que no tenía que hacer. Ahora, si tú me permites continuar la lectura, dice, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Ahora, eso no termina allí esa declaración porque el versículo 17, escucha lo que dice el verso 17. El verso 17 hace esta aseveración y dice, y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Ay, hermanos, ¿cómo les parece este asunto? Los reprendí, señores de Judá, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Hermanos, y hay muchos adventistas hoy día que también están profanando el día de reposo. Mira lo que dice, ¿no hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre vosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. ¡Wow! Esto está muy claro y está muy diciente lo que aquí se nos está presentando. Totalmente. Ahora, el texto no termina ahí. Mira que el versículo 19 también dice, sucedió que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en ese día de reposo no introdujeran carga. Tremendo, no introdujeran carga. Esto está claro. Y déjame leer el último versículo acá, porque este último versículo 20 está cargado de cosas hermosas. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes. ¿Quiénes? Los negociantes. Y los que vendían. ¿Quiénes? Los que vendían toda especie de mercadería. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque el día sábado del Señor no es un día para mercadería, no es un día para transacciones comerciales, para negocio. Sí, Señor, no es para eso. Entonces, tú tienes que tener en cuenta ese detalle. El propósito es deleitarnos en Dios. Amén. Deleitarnos en Dios. Y ya te leí ese texto de Isaías 58. Si retrajeres, ¿verdad?, del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, entonces te deleitarás en Jehová. Bendito el Señor. Y también se nos añade, hermanos y hermanas, una cosa linda aquí y la quiero también entregar a ti en este momento. Mira lo que se nos dice hablando acerca de ese día de reposo.
Ya te voy a compartir esta cita. Pero dice justamente que el sábado no ha de ser empleado en asuntos comunes ni en conversaciones triviales. En este día, todas las palabras y acciones deben honrar a Dios. Tremenda esta declaración profunda, muy sentida, ¿no? Testimonio para la iglesia lo está afirmando. En este día, todas las palabras y acciones deben honrar a Dios. Tremendo. Asegúrate de eso, de que tus palabras, todo lo que tú hagas en ese día, por favor, honre al Señor. Por eso, el sábado se dedica al culto, hermanos y hermanas, el estudio de la Biblia. El sábado se dedica a la adoración familiar, al canto, se dedica a la meditación, al servicio misionero y al disfrute de la naturaleza que Dios ha creado, que revela el poder creador de Dios. A eso debemos dedicar el santo sábado, a meditar, a estudiar su palabra. Este es el primer principio, el día de la preparación, el segundo principio, que tiene que ver con la santidad durante el sábado, la santidad durante el sábado. Ahora, el tercer y último principio que quiero entregarte tiene que ver con el espíritu correcto. Escribe, espíritu correcto. Ese es el tercer principio. El primer principio es la preparación, ya te lo mencioné, ¿verdad? Preparación antes del sábado, es el primer principio. El segundo principio es la santidad durante el sábado y el tercer principio tiene que ver con el espíritu correcto que tú tengas a la hora de observar el día del Señor. ¿Por qué te lo digo? Justamente porque el sábado no se guarda solo con los actos. El sábado se guarda precisamente con el corazón. No debe verse como una obligación. Y si tú guardas el sábado como una obligación, no estás haciendo bien. Debes practicarlo como un verdadero privilegio que tú y yo tenemos de honrar y glorificar al Señor en ese día glorioso que Él estableció como una señal para su pueblo. Ahora, encontré una declaración linda, una declaración maravillosa que quiero entregarte en este momento. Y mira cómo dice esta declaración, hablando justamente del espíritu correcto en el día sábado. El sábado es el vínculo de unión. ¡Wow! ¡Qué lindo! El sábado es el vínculo de unión entre el cielo y la tierra. Cuando lo guardamos conforme al propósito de Dios, el cielo se acerca a nosotros. Eso lo dice el Deseo de todas las gentes. Ese libro, Deseo de todas las gentes, ¿verdad? La página 259. Tremenda, cosa linda, hermanos. El cielo se acerca a nosotros cuando guardamos el sábado como debe ser. Es una cosa maravillosa, una cosa linda. El adventista que guarda el sábado con gozo y reverencia refleja justamente el carácter de Cristo y testifica al mundo que Dios sigue siendo, ¿qué cosa? El creador y el redentor de toda la humanidad. Por lo tanto, yo quiero concluir esta presentación diciéndote justamente unas cortas palabras. Mira, el sábado no es simplemente un día de descanso. No, es el día de descanso, pero no es simplemente un día de descanso. El sábado, más que eso, es el sello de lealtad al Dios del cielo. Amén. Es el sello de la lealtad a Dios del cielo. En estos últimos días en los que tú y yo estamos viviendo, justamente este mandamiento será una prueba decisiva de la fidelidad del pueblo de Dios. Así lo declara Apocalipsis capítulo 14, el verso 12. Por eso, mi querido hermano, cada adventista debe prepararse para vivir el sábado como una experiencia de santificación, amén, y una comunión continua con Dios. Saben que el profeta Isaías, en el capítulo 56 de su libro, el versículo 2, hace esta aseveración tan linda cuando dice: bienaventurado el hombre que guarde el sábado. Déjame leerlo, ponerlo en pantalla, porque es que creo que vale la pena que tú revises que el profeta Isaías en el capítulo 56, dame unos segundos, el versículo 2. Mira que hay personas que tal vez no han leído esto y qué bueno que lo tengan muy presente. Mira la cita bíblica, te la pongo en pantalla para que tú la leas conmigo. Bienaventurado o feliz, ¿no? En otra versión, Macarios, feliz, el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza. Y está hablando del sábado. Mira, y dice que guarda el día de reposo, que guarda el sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Tremendo, 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 tremendo. Entonces, hermanos, ay, qué cosa más linda. Yo les invito para que guardemos el sábado, pues guardemos el sábado no solo como un deber,
sino como una cita divina entre el Creador y su pueblo, entre Dios y su pueblo, una señal de amor entre Dios y los redimidos. Si te ha gustado este mensaje, te invito para que lo compartas con otras personas, para que te suscribas aquí a nuestro canal y para que le des me gusta. Comparte este video para que muchas personas alrededor del mundo que hoy por hoy están guardando el domingo o no sé qué otro día están guardando, realmente entiendan que la Biblia, la palabra de Dios, nos está ordenando a guardar el santo día de reposo y que será un problema para el final de los días en los cuales tú y yo estamos viviendo. Por eso te animo para que te mantengas firme y fiel al Señor y guardes a cabalidad los mandamientos de la ley de Dios, incluyendo el sábado, que requiere la observancia del sábado. Pero escúchame, guarde el sábado como lo enseña la Biblia, no a tu manera. Y por eso aquí puedes chequear una vez más qué puedes hacer para guardar el sábado cabalmente. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos pronto, ¿eh? Chao, chao, chao.